Konnichiwa, Felas, muy buenas tardes. Estamos aquí con nuestro gran amigo, maestro, primer lugar nacional de guitarra, Daniel Salceda. Bueno, pues bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, Gabo, Samuel, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en Metacanal con todos ustedes. Y pues bueno, es una oportunidad única. Y pues también para nosotros es una oportunidad nueva, diferente. Como pueden ver, es un contenido diferente a lo que generalmente les hemos traído. Nos da mucho gusto, muchísimas gracias por querernos acompañar. Tenemos unas preguntitas para ti, para empezar de lleno. Si nos puedes hacer el favor de contarnos un poquito respecto a varias cositas. Por ejemplo, estuve investigando respecto a este premio nacional. ¿Hace cuánto lo ganaste o cómo estuvo el premio de guitarra? Bueno, en realidad he estado en varios concursos. Ajá. Desde que tenía 9 años. Empecé con mi primer concurso nacional de guitarra, que fue justamente en Paracho, en este pueblo que es mexicano, en Michoacán. En Michoacán. Ahí hay casi la mitad de la población está de una forma relacionada con la guitarra. Tienen divididos diferentes oficios, también panadería, carpintería, pero en realidad el entorno gira en la guitarra, ¿no? Ahí se hizo la famosa guitarra de coco, por ejemplo, y de ahí son las guitarras que yo uso. Y hay un festival que lleva más de 40 años de tradición, al cual han venido artistas muy importantes de todos lados del mundo. Y también el concurso es una de las partes más importantes, que se divide en 4 categorías: infantil, juvenil, intermedios y avanzados. Y yo me siento muy afortunado porque empecé en la infantil. Cuando tenía 9 años ¿Y es anual o cómo es? Sí, es anual, justamente en agosto. ¿Y año con año ha sido? Año con año fui hasta el 2017, que fue cuando ya alcancé la categoría avanzados, el primer lugar. Fue un proceso de 11 años. De crecimiento. Entonces yo lo considero como uno de los logros más importantes que he tenido porque pues todos los años me preparaba para este evento, claro, que es icónico en el país. Y bueno, además pues ha habido otros concursos aquí en México y en el extranjero. En México, en Salamanca, tenemos concurso nacional de guitarra juvenil. En la Casa de la Cultura, en el Centro de las Artes. Exactamente, por parte del Encuentro Internacional de Guitarras de Salamanca, que lo organiza Juan José Barrón. Él fue mi maestro de guitarra por mucho tiempo. Aquí en Creativa, con él empecé a estudiar. Ahí también estuvo Samuel, por cierto. Yo tuve tanto éxito como aquí Daniel, pero sí, ahí empezamos. Sí. No es que no hayas tenido éxito, o sea, no te enfocaste, No me enfoqué, pero sí, siempre Daniel estuvo ahí y yo soy prueba viviente, testigo de desde dónde empezó y todo lo que hizo, porque siempre era la típica persona donde estás y te dicen, es que tienes que ser como él. Y el vato siempre ha sido una persona que está abierta, bueno, más allá de que dedicada, que obvio, está abierto a ayudarlos y a compartir sus experiencias, como pues, podemos ver ahorita. ¿Y entonces desde los 9 años empezaste o desde antes o cómo está la movida ahí? Mi primer acercamiento con la música, pues como todos, fue casi cuando nacemos, ¿no? Pero con la música clásica, con la guitarra como tal. Mi familia, por parte de mi papá, mis tíos tocan guitarra, cantan, mandolina, estuvieron en ensambles, rondallas. Y bueno, yo los escuchaba mucho y me sorprendía, siempre me maravillaba cómo de la madera se podía producir este sonido tan maravilloso. Y ya después, como a los 7... tengo entre mis recuerdos favoritos por ahí, una vez que vino la Orquesta Sinfónica de Guanajuato al Templo de San Agustín, y yo estaba muy chico, de hecho estaba como brincando, ahí caminando por los pasillos, pero empezó esa música que a mí me resultó angelical, además de ver que había casi 50 personas, 40 mínimo, involucradas para crear el ensamble de... sí, toda la orquesta con timbres, instrumentos. Y ya después pues tenía esta vocación como ya latente, y mi madrina Katy, cuando yo tenía 5 años, me enseñó una pieza que fue como la introducción a este mundo de la guitarra clásica. Ellos habían presenciado conciertos de Narciso Yepes, de otros guitarristas clásicos, y estaban aprendiendo y sabían ya leer partitura. Entonces sacó este estudio de Carulli, un compositor
italiano y me lo enseñó. Me lo aprendí, lo presenté en una reunión familiar y ya después no tuve mayor acercamiento hasta que una vez que íbamos al cine aquí en Plaza Galerías, vimos que estaban anunciando a la escuela creativa, cantando, percusionistas, pianistas, y mi hermana y yo estábamos muy emocionados a tal punto en el que no entramos al cine, nos quedamos contemplando esta audición promocional e inmediatamente a la próxima semana ya estábamos inscritos. Y bueno, eso se hizo como mi refugio en la infancia, no un refugio porque en realidad no me estaba escondiendo o escapando de algo, pero como una segunda casa para sí, un santuario. Un santuario, ahí pasaba todas mis tardes, hice amigos que hasta la fecha conservo, que muchos se fueron al Conservatorio de las Rosas, en donde posteriormente estudié mi licenciatura. Y bueno, empecé gracias a esto, a que el maestro nos preparaba a concursar en muchos lugares, en Puebla, Pachuca, el DF, Saltillo, Durango, aquí, por decir algunos en el país. Internacionalmente, a los 12 fue mi primer concurso internacional en Austria, en un pueblito bien bonito que se llama Rust, y tenía muchas cigüeñas, sapos, ranas. Y ya después fui al próximo año a España y también he ido a Estados Unidos, a Chile. Y bueno, es como un poquito de lo que he hecho de los concursos. Y yo creo que el premio al que te referías tal vez era el Premio Nacional de la Juventud. En realidad yo creo que ese fue como una especie de sinopsis de todo esto, porque pues cuando mandas tu propuesta tienes que mandar tu trayectoria y es un compendio de todo lo que has hecho como artísticamente en tu trayectoria a lo largo de muchos años, que ya lo entregas y bueno, yo lo sentí como un reconocimiento a los logros que ya había tenido. Tu trayectoria, más que nada, ¿no? Y eso fue donde mandaste lo de Hermes y Apolo, ¿o es esa parte? Esa parte, justamente. Hermes y Apolo es una pieza que yo le tengo un cariño muy especial y una intimidad única porque me la regaló mi maestro Rodrigo Neftalí. ¿Y dónde la podemos encontrar para quien la quiera escuchar? Por ejemplo? Por ahí creo que no. No. Pues ahí búsquela. No, Por si en tu Facebook está, por ejemplo, o dónde, o YouTube o algo así, o no hay un como. Hay un video en YouTube de una presentación que tuve en un festival en Salvatierra. Ah, ok. Pero yo también tengo otro video que justamente he mandado a algunos festivales. Que después lo puedo compartir y hasta estaba pensando en realizar otro video con otra propuesta como esa, conjuntando varias artes, pero que verá la luz tal vez en varios años. Ahorita está como en muy verde una idea, todavía, ¿no? Germinando. Okay. Pero bueno, esa obra, mi maestro Rodrigo Neftalí, que es un excelente guitarrista clásico y de mis personas favoritas, también jazzista, me la compuso para un disco y habla sobre la búsqueda de la vocación. Yo pasé por una etapa muy difícil, sobre todo por complicaciones de salud, que pues tenía mucho miedo, ansiedad y sentía que me iba a pasar algo fulminante y correspondía con reacciones gástricas que se manifestaban más bien como... Sí, las somatizaba, supongo. Sí, y bueno, entonces tenía una etapa como insulsa, sin sabor. Y mi maestro con mucho cariño compuso esta obra, que era tanto para el disco como algo más personal. Una especie de mensaje, regalo, ¿no? De regalo motivacional. Y está basado en el mito griego de Hermes y Apolo, que es sobre la creación de la lira. La lira es considerado el primer instrumento, o de los primeros más bien, no el primero, pero un instrumento muy antiguo, con el uso de las cuerdas, en el cual analizaron Pitágoras, y bueno, si se fijan bien como un símbolo en muchos teatros, es la que parece un arpa pero más chiquita, con menos cuerdas. Y este mito buscó ser como música programática, que es cuando la música se basa en un texto, en una fábula,
en algún poema o busca representar una escena, pero sin estar basado nada más en el programa. De hecho, no tiene indicaciones escritas. Pero el maestro me la fue explicando y empieza con la aparición de Helio, el dios del sol, que para los demás dioses es visiblemente antropomorfo, lo pueden identificar como tal. Entonces aparece en su carruaje y como el primer destello haz de luz en el albor, despierta a Apolo. Y primero muy suavemente, pero cada vez va incrementando, ¿no? Empieza a quemar el sol. Y le dice a Apolo, le anuncia que desafortunadamente le habían robado su ganado. Él pues entra en una especie de frenesí colérico, empieza a hacer un berrinche apoteótico por todos lados, a echar pestes, a surcar como muy rápidamente todo el terreno aledaño y a buscar a un culpable con el cual desatar como toda esa ira, ¿no? Su ira, su coraje. Pero no encuentra a nadie y se va aplacando como pues este estado de enrojo vivo, y por ahí va preguntando ya a las personas y ya eventualmente un campesino le dice que vio a un niño, ¿no? Llevándose un ganado a una cueva por ahí. Y él ya, esta cólera, este arranque de ira se convierte más bien en una perversión, así como quien osa retar al dios Apolo, más bien, pues quien sea, va a sufrir, va abajo, pero ya va más bien decidido, ¿no? Con mucho ímpetu. Llega a la cueva y encuentra que su ganado ya no estaba vivo, más bien encuentra por ahí jirones de los animales o bueno, los restos, ¿no? Los cuerpos y todo un caos ahí medio visceral. Entonces se enoja y ve al niño y le pregunta que qué onda, ¿no? Y dice, pues es que con las tripas y con el cuero de este ganado yo creé este instrumento, y se lo enseña. Y él inmediatamente se decide a terminar con su vida. Entonces se dispone a ahorcarlo, lanza su mano, pero inmediatamente, o sea, esa escena es muy conmovedora porque el niño rasga, acaricia las cuerdas de la lira y el sonido es tan majestuoso que en el acto ya impulsivo y definitivo se le cae la mano a Apolo. Se queda nubilado, enajenado con este sonido y bueno, más bien entra en una especie de trance y le suplica, ahora le dice, no, yo te perdono, pero por favor, obséquiame eso, si lo hiciste con materia prima que me pertenece, por favor, obséquiamelo. Y ya le explica que es su medio hermano, que también es hijo de Zeus, que se llama Hermes, el niño. Y bueno, en este encuentro fraternal, también Zeus se conmueve tanto que desciende del mismísimo Olimpo con su poder como ubicuo, que puede estar viendo todos lados, escuchando todas las cosas, y ya nombra, hay muchas versiones del mito, pero en esta, en la que tomó el maestro, nombra a Apolo como el dios del arte, que después también tiene relaciones con las musas, las 9 musas, y a Hermes como el mensajero entre el Olimpo y los seres humanos, como una especie de mediador. Está súper interesante. Todo eso se transmite en la pieza únicamente con música. Sí, con el sonido. Y eso es de las cosas más maravillosas, ¿no? Sí, está. Y como ahorita que lo empezaste a explicar, ¿no? A describir, o sea, explicas la historia y entonces una vez que tú escuchas la música y dices, ay, ahora pues lo siento, ¿no? O como al principio que dices, pues es que empieza así como que suave, con el sol Claro. aparece. Entonces está muy interesante esta parte que mencionas, cómo poder transmitir el mensaje a través de el puro uso de la guitarra. Y además la decisión del maestro Neftalí de omitir notas al programa. Su deseo, si hubiera querido, él también escribe muy bien y pudiera haber puesto indicaciones en la partitura sobre lo que iba aconteciendo, como acotaciones, pero más bien quiere que el mensaje llegue al público como dentro del empirismo, el bagaje de cada quien, y que incluso no sea tan obvia
la interpretación, ¿no? Sino que cada quien pues, lo interpreta de una forma diferente. Órale, está muy interesante. Muy interesante. Oye, y ahorita que mencionas que has ido a otros países, ¿cómo ha sido el trato? ¿Cómo, a lo mejor no decir, no, es que en este país fue el que peor me trataron, pero el que tú digas, el que mejor me trataron, o en el que me he llevado una experiencia grata, en que tengo un recuerdo, como ahorita mencionas, perdón, ¿cómo me dijiste que se llamaba el primer país? Austria. Es que estaba yo con Asturias, pero dije, no, ese es de España. Ahí que está muy bonito el pueblito. ¿Qué otros países dices tú? Bueno, pues también está... Vale la pena. Bueno, pues de mis lugares favoritos hasta el momento ha sido Montana, en Estados Unidos. Me invitaron a un festival que está increíble porque se llama The Crown of the Continent Guitar Festival and Workshop. Y ahí no es solo guitarra clásica, sino festival de guitarra. Hay blues, general. Jazz, slocky guitar, que es la que tocan en Hawái. Y bueno, también la parte de la guitarra clásica. Y ahí se conjuntaron muchas cosas porque yo tuve oportunidad de tomar por una semana clases con LAGQ, que es Los Ángeles Guitar Quartet. Que se los recomiendo mucho. Si pueden echarle un vistazo ahí a su canal de YouTube, vale mucho la pena. Y ahí también hice dúos, ensambles, tríos con diferentes compañeros, pero el lugar era paradisiaco. Era en medio de un bosque, rodeado de un lago, con cabañas, había carnes asadas, caballos. No puede faltar en Estados Unidos. Sí, es lo más importante. Sí. No podía faltar el barbecue de allá, ¿no? y bueno, pues como que la conjunción de tantos géneros en torno a la guitarra que se puede manifestar en infinitas posibilidades, como pues cada quien llevaba una propuesta diferente, pero íbamos a este encuentro, ¿no? Ajá. Está a compartir ideas sobre todo, ¿no? Yo creo que está muy padre porque, bueno, o sea, por más de que, por ejemplo, a los eventos que sueles ir, pues es de guitarra clásica, ¿no? Sí. Y aprendes mucho, pero es solamente de guitarra clásica, claro, y de ese género. Entonces va a estar muy padre como que ver converger todo ese tipo de ideas. Como que también aprendes, me imagino, mucho de todos los demás, ¿no? Sí, aprendes a expandir como... ¿Tus horizontes? Tus horizontes y bueno, se siente muy, muy bonito y el lugar era increíble. Increíble también. Increíble. Oye, y con respecto, por decir ahorita que dices de los diferentes géneros, desde mi ignorancia, ¿qué diferencia hay, por decir, entre guitarra clásica tal cual y guitarra española? ¿O hay claro. diferencia o no? Pues sí, efectivamente. En realidad los dos términos son como muy generalizadores, que sí hacen alusión a ciertas características estilísticas en específico, pero por ejemplo guitarra española como tal se refiere a la guitarra de España, ¿no? O sea, podría decir tal vez una guitarra que construyen en España, o sea, podríamos usar el término como yo traigo una guitarra española porque el constructor es de allá. Es como denominación de origen. Sí, denominación de origen. Okay. O también puedes decir como toco música española, que también sí alude como a cierto uso de escalas, el flamenco, frigio, ¿no? El flamenco, esto que viene de los gitanos, o raíces como nacionalistas, que ahí se conjuntaron. Pero en realidad pues no es muy específico el término, ¿no? Sí puedes hablar de guitarra flamenca. Y guitarra clásica, por otro lado, también luego hay una confusión entre guitarra acústica, que también es muy ambiguo porque acústico pues tiene que ver con la producción del sonido, ¿no? Una guitarra eléctrica pues también podríamos decir que es acústica. Y más bien la diferenciación de términos es más pragmático, más bien para ser fácil, ¿no? Como esta diferencia, pero la guitarra clásica, así como música clásica, hay muchos debates porque dicen es que no se debe llamar clásica porque alude como al clasicismo, que es nada más una etapa, ahí por el siglo XVIII, o también pues hay clasicismo griego de la antigüedad, ¿no? Y dicen, tal vez la música clásica debe ser música culta, pero suena muy aires de grandeza. A mí no me gusta. O dicen académica, pero tampoco es como que nada más se enfrasquen en las academias. Suena más rígido también, ¿no? Sí, lo que sí es que generalmente algo que puede ser como una pauta es que responde a la notación musical, que históricamente antes, pues si no había notación musical,
así como si no había escritura, pues no podemos tener registro de lo que existía antes. Como no tenemos registro porque no había notación musical en la época prehispánica de cómo sonaba la música de esa época, ¿no? Pero ya teniendo partituras pues lo podemos leer, pero tenemos muchos periodos musicales, barroco, clasicismo, edad media, romanticismo, música contemporánea, y ahora más bien se va abriendo a géneros, a enfoques estilísticos, porque ahorita pues ya en este posmodernismo o época contemporánea, pues ya como todo, dicen, ¿no? En podcasts anteriores hay de todo, ¿no? Ya no sabes ni a dónde dirigir la mirada. Y entra como la pregunta, ¿no? De qué tal si yo hago algo ahorita que se parezca o que tenga influencias de lo que llamamos como que música clásica. ¿Ya no es música clásica? ¿O es como, cómo le llamo? Si es algo que yo quiero enfocar hacia eso, pero ya no estoy en ese periodo, ¿no? Sí, pues es muy difícil, más bien, pues como que la obra, el resultado y también el proceso creativo, igual las estructuras que usas trascienden como a las denominaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, sería muy difícil como aludirlo, y más bien, pues creo que... Esa es la interpretación, ¿no? Sí, o el producto, no sé. Esa pregunta sí estuvo muy compleja. Ahí me tripeaste, carnal. Aguanta. Oye, ¿y tú das clases ahorita o cómo, o qué te estás dedicando o qué estás enfocado ahorita? En realidad he dado pocas clases. Okay. Primero empecé apoyando al maestro Juan José de vez en cuando con los alumnos muy pequeñitos que iban de 7 años, 9. Ajá. Y les llegué a dar algunas clases, entonces fue mi primer acercamiento pedagógico. Okay. Y después, últimamente, en los últimos 2-3 años, me ha tocado dar masterclasses. Okay. En 4 festivales, me parece, en la Universidad de Guanajuato, en Salvatierra, acá de Pepillo, en Uruapan. Aquí también estamos nosotros. Y ahorita no recuerdo, pero... no he estado todavía tan adentrado en la enseñanza, pero sí me parece que me encantaría poder dar más clases, y ahorita estoy justamente pensando en cómo poder compartir más mis conocimientos. Porque bueno, si yo recibí ese conocimiento de mis maestros, de todo lo que ya existe, de un mar de información, pues me gustaría también compartirlo en la medida de lo posible, ¿no? Oye, y pues qué bueno, qué manera de pensar, porque no todos, luego hay mucha gente no muy cerrada. Sí, como que muy snob de, es que no cualquiera puede hacer esto, ¿no? Ajá, no, y si yo lo sé y me costó, pues que a ti también te cueste, ¿no? Y se cierran al hecho de buscar, como tú precisamente dices, la manera de compartir la información. Que bueno, o sea, no estoy diciendo que a lo mejor sea gratuito, ¿no? Por una u otra cosa uno tiene que comer. Entonces, sí, ¿no? Y es que desgraciadamente también luego está muy poco valorado, ¿no? Sobre este tipo México, ¿no? de cuestiones, pues de dar clases de la enseñanza en música específicamente. No siempre se quiere pagar. La mayoría de las personas, bueno, ahorita existe, bueno, no sé si sigue existiendo Creativa, ¿todavía existe o lo cerraron? No tienes. Sé que el maestro Juan José ha estado dando clases particulares. Como tal, las instalaciones de Creativa ahorita ya no fungen como tal, pero sí parece que continúa. Y es que es eso, ¿no? O sea, por una u otra razón no hay como que una constancia, ¿no? O sea, o hay muy poco desenvolvimiento, a mi parecer, en cuestión de la música y la enseñanza de la misma. La mayoría de las personas que conozco, al menos, que sus conocimientos son empíricos en música. Ya formalizarlo es más difícil. No sé tú, vaya que tú tienes toda una carrera en eso. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto tiempo le has tenido que dedicar? ¿Cuánto esfuerzo, por ejemplo? ¿Te ha costado mucho? ¿Qué nos puedes decir? Sí, como dices, nada es gratis, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acá la moneda con la que pagamos es el tiempo, la dedicación. ¿Cuántas horas a la semana, le dedicas, por ejemplo? Eso varía mucho, porque incluso hay épocas en las que estoy de estudioso compulsivo, que estoy adentrándome en una nueva obra, montando un nuevo repertorio, y puede que pase horas o todo el día obsesionado con eso. Supongo. Pero más otras que, igual como nuestra
bueno, nuestras fluctuaciones, ¿no? De nuestro comportamiento, de ánimo. Nuestro ánimo, Ajá. sí. Sí, claro. Pues hay días que no tienes ganas de hacer nada o así, pero en realidad sí tienes que dedicarle muy buen tiempo, ¿no? O sea, cuando tengo conciertos, a veces estudio hasta 8 horas, 10 diarias. Normalmente, pues por lo menos tienes que dedicarle 1, 2, y sobre todo, la carrera de música es muy larga, está entre 8 y 10 años de estudio. Y eso si te vas saliendo de la prepa igual. Yo tuve la fortuna que en el Conservatorio de Las Rosas tienen el programa en el que puedes empezar el bachillerato. Hay un bachillerato separado de la licenciatura, que en realidad es parte de lo mismo. Pero entonces yo pude ingresar a los 15 años. Okay. Pero en otros sistemas es hasta los 18 y sales a los 26, a los 28. Y pues tienen muchos años de historia de la música, de teoría, materias muy similares incluso a formas matemáticas. Hay muchas relaciones numéricas y de proporciones en la música. Sí, todas estas de las del tiempo de 3/4, ¿no? 4/4. Sí, en todo se puede traducir en números, ¿no? Maldita sea. Sí, es la parte difícil. No, y pues es que sí, a final de cuentas, una persona preparada, pues sí, como tú dices, es dedicarle de lleno, ¿verdad? De lleno y constantemente. Claro. Estar ahí. Ahorita que mencionas también respecto a que has dado clases y que has estado en conciertos, ¿cuál parte te gusta más o por cuál te quisieras ir? Si tuvieras que decidir o no podrías decidir o con cuál te quedarías si te tuvieras que quedar con alguna, por ejemplo. Bueno, las dos siempre van de la mano. Uh-huh. Igual se podría decir que cuando estudias te estás dando una especie de clase a ti mismo. Ajá. Pero si das clases a los demás, no solo abarcas lo que tú estás aprendiendo, pero también conoces lo que el otro lleva a presentar, ¿no? Claro. Y también aprendes a transmitir de una forma más concisa, sucinta tus conocimientos, uh-huh, incluso mucho sobre ti. Uh-huh. Y dicen que el maestro es el mayor alumno, ¿no? Claro, que más aprende. Entonces, además, el hecho de pertenecer a una institución académica, dígase conservatorio, universidad, pues te proporciona también, viéndolo como ya fuente de trabajo, algo estable, continuo. Claro. Y por otro lado, los conciertos pues son más intermitentes. Uh-huh. Entonces no... ¿Y más aquí en el país, supongo? ¿O qué visión tienes tú al respecto? ¿O si hay... Pues en realidad no es solo en el país, sino una cuestión global. En general, sí. Pero sí cabe mencionar que las personas sí buscan como la música como entretenimiento, obtenerla de una forma gratuita, ¿no? Uh-huh, claro. Entonces a veces sí es difícil como encontrar foros, pero siempre los llega a ver. Hay festivales que mientras siempre hay más quien lo esté apoyando, mejor, ¿no? Uh-huh. O sea, sí es escaso a comparación de todo el material o los músicos, artistas que existen. Que ideal sería que cada quien tuviera un foro para presentarse o un lugar en donde una plataforma cuando menos, ¿no? Sí. O sea... y bueno, los conciertos pues en realidad es el momento en el que demuestras toda el resultado sonoro, bueno, no solo sonoro, ¿no? Sino de toda tu experiencia, de toda tu experiencia, de tu bagaje, de influye tu estado llevas de ánimo del momento, pero sobre todo tu esfuerzo. Ya vas a demostrar el producto de años de tus meditaciones y eso pues siempre es lo que uno más disfruta, ¿no? Con respecto a ahorita me estoy acordando, ¿cómo se llama la película de Coco? No, ¿cuál? No My Fucking Tempo, ¿cómo es? Whiplash. Whiplash. ¿Qué opinas respecto a la perfección? ¿Tú cómo la ves? ¿O hasta qué punto tú puedes decir, no, es que ya no voy a practicar porque ya lo tengo dominado? Si crees que se llegue en algún momento a ese punto donde digas, ya no necesito, o ¿cómo lo ves tú para los conciertos, para en general? Bueno, es que creo que la perfección como tal no existe. A lo mejor podría ser la suma de todo lo que existe, ¿no? Pero en tu búsqueda tal vez sí pues puedes llegar a grados más altos de conciencia o incluso otro tipo de interpretación o de idea en cuanto a tu producto y pues llenarlo de referencias, ¿no? Si conoces sobre la vida del compositor o sobre
pues la armonía, lo que está dentro de la obra, pues mientras más recursos tengas, más vas a poder ofrecer en tu propuesta. Uh-huh. Pero pues ahí varía mucho, ¿no? Es de cada quien. A veces piensan que la perfección se restringe al lado técnico, uh-huh, a la ejecución de las pisadas, las pisadas, uh-huh, sí, que no haya un ruidito o que no se te vaya una nota, un error de memoria. Pero yo creo que va más allá, o sea, tal vez, pues cuando yo, a veces, aunque no toque tan limpio como en otras ocasiones, puede que yo haya sentido que dejé más mi esencia, ¿no? Sí. Que ahí me conecté. Entonces, pues claro que sí, es evidente que siempre hay que buscar hacer las cosas lo mejor posible, uh-huh, y obtener nuevas herramientas, nuevos recursos y esforzarte para presentar algo. Estarse actualizando y presentar algo. Por ejemplo, innovador. O sea, tú cuando tocas y te subes al escenario, o sea, antes de tocar, ¿qué es lo que esperas que la gente, con qué quieres que se quede la gente que te ve? Pues, o sea, como con la presentación, con lo que tú le transmites, con que, se escuchó bonito, o qué es como tu idea de lo que quieres que transmitirle a la gente, pues. Pues me gusta que hay reacciones muy variadas, diversas, entonces más bien con lo que la gente se quiera con quedar. Con lo que cache. Con lo que se quiera quedar. Ahora sí que, por ejemplo, un escritor que me gusta mucho que se llama Uriart, habla sobre el juicio estético, uh-huh, que pues, no es algo como muchos creemos, reservado a un círculo intelectual o solamente sumamente analítico, en el que solo un conocedor puede participar. Sí, sino que pues está relacionado con nuestra misma interpretación del mundo, de la realidad, de todo. O sea, tú ves a una persona, por ejemplo, él dice, e inmediatamente piensas, es feo, es guapo, cuántos años tiene, hasta mucha información que te llega instantáneamente e inopinadamente. Y bueno, eso es lo interesante, o sea, pues que todos pueden presenciar o disfrutar del arte, o sea, puedes disfrutar del arte sin necesariamente tener un conocimiento profundo sobre su creación, ¿no? No, y como dices, respecto a la estética, pues también es que va cambiando, ¿no? O sea, no es algo que sea continuo o permanente, sino que dependiendo de la época, precisamente mencionas, pues hay gustos diferentes y hay cosas que en el pasado eran estéticas y ahorita ya no. Sí. Y esa modificación, pues como bien mencionas, permite que las personas a su manera interpreten cada pieza, por ejemplo, en esta, específicamente hablando de la guitarra, pues a lo que ellos consideren bello o bien o estético. Malo. Estético. Por supuesto. Uh-huh. Ok. ¿Tienes algo más tú? No, si Daniel tiene algún comentario para la audiencia, algo, no sé lo que quieras decir, si quieres recomendar algo con respecto a la música de este tipo que te guste, o si quieres algún consejo para la gente que quiere empezar, no sé. Pues bueno, sobre todo que siempre para el autoconocimiento, pues lo ideal es la experimentación. Entonces, puede que encuentren algo que los apasione o que los atrape y que tal vez está ahí sin descubrir todavía. Entonces, pues, anímense a experimentar. Y en cuanto a la música clásica, bueno, muchos comentarios que luego nos dicen a los que nos dedicamos a esto es que por qué no tiene letra o que por qué son tan largas, que por qué puro instrumento, ¿no? Que piensan que es una experiencia aburrida, la califican de aburrida, pero en realidad hay muy pocas personas que se han acercado a escuchar una sinfonía o una obra, un cuarteto de cuerdas. Y así como yo creo, pues hay momentos para todo. Por ejemplo, si ves una película, pues te quieres emocionar con la película, entrar en la trama, cualquiera que sea como su enfoque. Uh-huh. Y también pues así tenemos diferentes sentidos, ¿no? Y la música siempre pues va a ser el deleite de nuestro oído y a veces vale la pena darse un tiempo de soledad
y de encuentro con el sonido, ¿no? Sí, puro claro. sonido, sea cualquiera que sea su manifestación. Entonces, pues creo que a veces hace mucha falta y hasta te sientes con una energía Diferente, ¿no? renovadora Ajá. después. Y fíjate que ahorita que mencionas esto, sí, a lo mejor el hecho de escuchar la música sin tener conocimiento está bien, porque pues lo disfrutas a un grado, ¿no? Sin embargo, a lo mejor no profundo, o sea, yo no tengo conocimiento de música en general, o sea, no sé de partituras, no sé de notas, no sé de... A mí me gusta mi grupo mexicano. A mí me gusta Iván el mexicano. No, pero a lo que voy es que, como tú dices es que la gente dice no tiene letra, ¿no? Y pues no me llama la atención, está aburrida. Sin embargo, hay una complejidad detrás para tocarla. Claro. O sea, en las notas, los tiempos que tienes que manejar, etcétera, no es algo que la música, pues por poner de un ejemplo, sin mencionar en específico, actual, tiene, ¿no? O sea, ahorita yo he visto en comparaciones, así como en videos, que te muestran la parte técnica de las canciones y dicen, no, pues es que tal canción es repetitiva y nada más así de tum, tss, tum, tss, tum, tss, y ya. Y le ponen así cualquier letra X de partes del cuerpo femeninas o masculinas, y ya se convirtió en canción. Pero su complejidad no es grande y es repetitivo. O sea, así como se utilizó en una canción, se utiliza en 3, 4 canciones. Sin embargo, la música clásica, la guitarra y pues grandes obras, ¿no? Pues maestros Bach, Beethoven, las complejidad que tienen en sus escritos son, pues dices tú, ay güey, si te quedas de A6, a diferencia, ¿no? de la actualidad. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo lo ves? No sé si por ahí va lo que mencionabas. Bueno, sí, por un lado, creo que desafortunadamente a veces la cuestión como de gustos musicales, Claro. no en todos los casos, pero sobre todo las masivas, sí se están como adentrando en música que no te deja nada, ¿no? O sea, no te nutre. No te nutre, sí. Exactamente. Y por ese lado que dices de la música clásica, pues como les decía, viene desde la Edad Media, incluso cualquier música que se llegara a descubrir antes, pues va a formar parte de este bagaje, ¿no? Uh-huh. Y son siglos y siglos. O sea, mínimo 500 años más, 700 años que tenemos de música a la cual podemos acceder y ahorita muy fácilmente por medio de YouTube, Spotify y todo. Y entonces es como bien chistoso cómo puedes decir que a lo mejor lo que está sucediendo nada más en tu época es mejor que lo que sucedió en toda hace una 500 historia, años, ¿no? Pero claro que aquí pues eso es muy generalizador, o sea, más bien creo que depende a la cuestión individual de cada artista, de cada obra de arte en cualquier género, dentro de sus parámetros puedes encontrar maravillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues más bien pues vas encontrando tesoros a lo largo del camino y pues la forma de encontrar es lo mismo, ¿no? Experimentando. Buscando. No cerrarte, ¿no? A un solo género, a un solo tipo de... Y a veces hasta preguntándole al que conoce, ¿no? Por ejemplo, yo con sus podcasts, pues también he aprendido de muchas cosas que yo no tenía ni idea, y de la sal y de la sal yodada. Sí. Pero igual, por ejemplo, supongo que también pues está bien que a veces no te gusten las cosas, ¿no? Me imagino que tú también conociendo y teniendo un repertorio así enorme como el que tienes, pues hay obras que no te gustan, ¿no? Y también se vale, supongo. Sí, pues, uh-huh. Pues sí, como es todos. Muy válido como todos. Uh-huh. Sí, no es como de la música clásica es así, oro en toda su extensión, en toda su historia, porque pues no sería como que sobreestimar, ¿no? O sea, sí. Hay obras que sí y también hay obras que no es necesario, no porque sea viejo es bueno. Sí, no, pues sí hay de todo. En gustos, ¿no? Dices, en gustos se rompen colores y géneros. Sí. Ok, pues regresando a lo que es el contenido la dinámica principal, del programa, la dinámica original. A ver, nada más, ¿cuánto tiempo llevamos?